¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días tengan todos ustedes. Para mí el día de hoy es un gusto saludarles y el día de hoy vamos a revisar un nuevo contenido que es derivadas parciales. Bueno, este contenido corresponde a su numeral número 4.4 de su temario, que es derivadas parciales. Pero antes de comenzar, es importante conocer ¿cuál es el propósito del día de hoy? Bueno, el propósito del día de hoy es que ustedes conozcan y resuelvan ejercicios de derivadas parciales. Las derivadas parciales, muchachos, antes de entrar ya con lo que es el tema, déjenme comentarles que consisten en imitar lo que es una derivada de las que estábamos viendo de una sola variable en cálculo diferencial, nada más que con la diferencia de que aquí son dos variables o tres variables. En el caso de que sean dos variables, únicamente se va a derivar respecto a una sola variable, pero no se preocupen que vamos a verlo más de lleno en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí veamos, antes de ya iniciar con la definición de lo que es una derivada parcial, es importante que ustedes conozcan cómo podemos representar una derivada parcial en lenguaje matemático. Bueno, acá como ustedes observan dice notación para las derivadas parciales. Estas notaciones fueron tomadas del libro del libro de Larson de cálculo multivariable. Entonces, les iba a comentar que era del libro de Layton, pero no, fueron tomadas del libro del autor Larson. Entonces, el autor Larson maneja que las derivadas parciales las podemos representar o notar como un símbolo de diferencial, una línea que es el cociente, y aquí abajo, esta parte de aquí abajo nos indica respecto a quién estamos derivando. En este caso me está indicando que diferencial de x significa que estoy derivando respecto a x. Esta es una primera notación, pero no es la única. Esta puede ser una notación que ustedes encuentren en cualquier libro, pero también pueden encontrar esta segunda notación, donde ponen f de xy, pero esto es f subíndice x. Este subíndice x me indica que estoy derivando, pero respecto a x. U otra forma de simbolizar una derivada parcial también es z de x. Z de x significa que es la función que vamos a derivar respecto a x. Si aquí tuviera z de y, sería respecto a y. Esta es una manera de representarlo respecto a x, y respecto a y, pues es exactamente lo mismo. Lo único que los diferencia es que en lugar de que tengamos a la variable x, tenemos a la variable y, como en este caso y en este caso. Si se dan cuenta, es muy sencilla su notación, y para cuando nosotros nos están indicando que nosotros tenemos que derivar parcialmente, pero en un punto cualquiera, por ejemplo, que me digan en el punto 1,3, ¿eso qué significa? Que el 1 correspondería a x y el 2 correspondería a y. Entonces recuerden, o bien si me dicen en el punto AB, de manera simbólica, A representa a x o al eje de las abscisas, y B va a representar a y o al eje de las ordenadas. Entonces, siempre que me pidan que yo tenga que evaluar una derivada parcial, lo único que vamos a hacer es primero derivar, y después de que hayamos derivado, vamos a sustituir el valor que me están indicando de cada una de mis coordenadas. Entonces, hasta aquí, espero que le hayan entendido, y si no le han entendido, por favor pongan stop al video y nuevamente regresamos a lo que es el inicio para que puedan escuchar nuevamente lo que es una derivada parcial. Pero vamos a revisar la definición de una derivada parcial. Bueno, una derivada parcial de una función de dos variables no es otra cosa más que las derivadas parciales de una función f respecto a una variable. Únicamente por eso se llama parcial, porque nada más es si por ejemplo, si en este caso tenemos dos variables, voy a derivar parcialmente, es decir, no toda la función la voy a derivar, solo una parte, ¿no? ¿Y cuál es esa parte? Pues todas las que correspondan a x o todas las que correspondan a y, dependiendo de cuál sea la función que tenga yo que derivar.
En este caso las vamos a definir como f de x, y respecto a x va a ser igual a el límite, porque recordemos que el límite no es otra cosa más que una derivada, ¿no? Entonces, el límite de f de x más el incremento de x, y menos la función f de x, y entre el incremento de x, y. Todo esto va a ser respecto a x si fuera la derivada, y si fuera respecto a y, de igual forma es lo mismo, lo único que cambia es la variable que sería y. Ahora aquí, siempre y cuando, abusado, siempre y cuando el límite exista, que eso ya lo habíamos visto en clases pasadas. Bueno, sin más preámbulo, vamos ahora sí a ver un ejemplo ya de lo que son derivadas parciales. Bueno, dice el ejemplo 1, dice, cálculo de derivadas parciales. Dice aquí el ejemplo 1, hallar las derivadas parciales f de x y f de y de la función f de x, y igual a 3x menos x cuadrada, y cuadrada más 2x cúbica, y. Bueno, en esta función, como ustedes observan, acá tenemos, obviamente, luego se identifica que tenemos dos variables. Tenemos a las variables x y a la variable y. Entonces, aquí la solución. Siempre para poder solucionar una función de dos variables de forma parcial, si me están pidiendo que yo derive respecto a x, como en este caso, voy a utilizar esta notación, f de x, y derivada respecto a x, así es como se leería de forma verbal, repito, se leería f de x, y derivada respecto a x va a ser igual a, ahora aquí vamos a considerar, como me está indicando que voy a derivar respecto a x, vamos a considerar a y como una constante. Entonces, si la vamos a considerar como una constante, vamos a derivar respecto a x. Entonces acá tenemos 3x. La derivada de 3x, obviamente ustedes saben que es 3, por lo tanto esto es igual a 3, porque recuerden que 3 por 1, 3, y 1 menos 1, 0, es decir, al exponente recordemos que siempre le quitamos 1 y ya nos queda 3. Ahora aquí, como estamos derivando respecto a x, vamos a derivar como si estuviera solita la x cuadrada. Entonces la derivada de x cuadrada sería más por menos, recuerden siempre el respeto a los signos, entonces siempre primero vamos a multiplicar o a operar lo que son los signos. Entonces sería 2 por 1, 2, que sería este 2, reescriben la x y después, así como está aquí reescrita, al exponente recordemos que le quitamos 1, entonces 2 menos 1, 1, entonces nos quedaría 2x. Y como quedamos que y la vamos a tomar como una constante, en este caso, como está acompañando a x cuadrada en una multiplicación, lo único que vamos a hacer es reescribir y cuadrada. Y aquí vamos nuevamente a derivar, pero ahora nuevamente 2x cúbica como si estuviera solita. Entonces nuevamente al respecto a los signos, multiplicamos el signo más por más, me va a dar más, que es este más que está aquí. Multiplicamos 2 por 3 me da 6. Reescriben esta x, es esta que está aquí. A 3 le quitan 1, nos queda 2. Y y únicamente pasa sin realizar nada. ¿Qué pasaría si aquí tuviéramos más? No es este el ejemplo. Aquí, hasta aquí ya terminaría el ejercicio de la derivada respecto a x. ¿Ok? Hasta aquí terminaríamos. Pero este es otro caso, en el caso de que les apareciera un ejercicio como el siguiente, que dijera de igual forma 3x menos x cuadrada y cuadrada más 2x cúbica y. Y que si tuviéramos menos y cuarta. Recuerden que por el teorema que les acabo de comentar, y cuarta la tomaríamos, como estoy derivando respecto a x, entonces y la tomo como una constante, por lo tanto ya no la reescribiríamos, y si esta fuera una constante entonces desaparecería. Pero si aquí tuviera yo una x, entonces sí tendría que aparecer, y sería menos y cuarta por 1, porque esa sería la derivada de x, recordemos que es 1, por lo tanto se reescribiría el 1. Pero en este caso, pues nada más me está indicando que es la derivada de esta función y únicamente la dejaríamos como la tenemos aquí escrita y que les encerré en color rojo.
Entonces, esta sería la derivada respecto a x. Muy fácil, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a derivar respecto a y. Miren, aquí hay una diferencia en cuanto a la notación, porque ustedes dirán, bueno, ¿y ahora cómo sé yo cuál respecto a quién estoy derivando? Aquí está este símbolo y este símbolo me indican respecto a quién estoy derivando. Aquí derivé respecto a x y aquí voy a derivar respecto a y. ¿Qué voy a hacer? Exactamente lo mismo. Vamos ahora a tomar como que x es una constante y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Déjenme colocar el puntero. Listo. Ok. Entonces sería la derivada de f de x y respecto a y va a ser igual a como 3x. Aquí está apareciendo la x y como 3x es una constante, porque recordemos que siempre vamos, si estamos derivando respecto a x la vamos a ver como una constante. Si estoy derivando respecto a y, a la otra función, a la otra variable que en este caso es x, la voy a tomar como una constante. Por lo tanto, la derivada de 3x sería 0, ¿no? Por eso es que no aparece aquí. Y luego la derivada de y cuadrada, porque recuerden que estoy derivando respecto a y. Entonces sería, imaginemos que nada más tenemos menos y cuadrada. Entonces sería, nuevamente multiplicaríamos el signo, menos por más nos daría menos, 1 por 2 nos daría 2, que es este 2 que aparece aquí. Reescribimos la x y a 2 le quito 1, me queda 1. Entonces por eso tanto me quedaría y nada más elevado a la 1. Y este x cuadrada únicamente la reescribimos, no le vamos a realizar ninguna operación. Y finalmente la derivada de 2x cúbica y, pues en este caso sería nuevamente, aquí imaginariamente tengo 1 y nuevamente los signos primero multiplicamos, más por más me daría más, 2 por 1, 2. Reescribimos la x cúbica, no le vamos a hacer nada porque no estamos derivando respecto a x. Y la derivada de y, pues es 1, ¿no? Por lo tanto, aquí puedo escribir el 1 o bien, si yo multiplico 2 por 1, pues nos va a dar 2. Y al final, pues nos va a dar la derivada que es más 2x cúbica. Muy sencillo. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, las derivadas parciales son muy sencillas. Es la imitación de lo que son derivadas de cálculo diferencial con una sola variable. La única diferencia es que pues acá tenemos dos variables y vamos a derivar de acuerdo a qué función me estén indicando. Bueno, en este caso aquí, como ustedes pueden observar, tenemos aquí una gráfica. La gráfica de color rosa, que esta gráfica fue realizada en GeoGebra, es la función original, que es 3x menos x cuadrada y cuadrada más 2x cúbica y. Bueno, esta es la gráfica original. Si se dan cuenta, pues acá me aparece en el plano, ¿no? Me aparece en dos planos y me aparece graficada en R3. Mientras que la derivada respecto a x, que es la de color verde, si se dan cuenta, aparece acá y es 3 menos 2xy cuadrada más 6x cuadrada y cuadrada. Perdón. Si observan ustedes estas dos gráficas, son unas gráficas maravillosas porque la variación que existe entre la gráfica de color rosa que ustedes están observando acá con la gráfica de color verde, pues es muy pequeña la variación que existe acá. ¿Sí observan eso? Bueno, con eso quiero que se queden en este ejemplo y vamos a ver un segundo ejemplo. Bueno, dice, vamos a ver la derivada de f de xy es igual a x por e elevado a la x cuadrada y, hallar la derivada parcial de x respecto a x y hallar la derivada parcial respecto a y evaluarlas en el punto 1, logaritmo natural de 2. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero vamos a reescribir, o si ya la tenemos aquí la función, pues ya nada más observamos que la función es x por e elevado a la x cuadrada y. Bueno, como me están pidiendo primero derivar respecto a x, escribimos nuevamente f de xy derivada respecto a x, así es como leeríamos esta notación, va a ser igual a, recordemos que para poder derivar esta función, lo que hacemos es primero escribir la función tal y como está, en este caso x por e elevado a la x cuadrada y después
el exponente, toda esta parte que está aquí arriba, que les voy a encerrar en color verde, lo que es x cuadrada y, esta la voy a derivar respecto a la función que me están indicando. En este caso me están indicando que respecto a y. Por lo tanto, es como si tuvieran ustedes x cuadrada y. Entonces, al derivar x cuadrada y sería, aquí imaginariamente tengo 1, entonces sería 1 por 2, 2. Reescriben la x como yo lo estoy haciendo acá en la diapositiva y al exponente, que es 2, le van a restar 1. 2 menos 1 nos quedaría 1 y y lo vuelven a reescribir. Por lo tanto, quedaría 2xy más la función que es e elevado a la x cuadrada y. Entonces aquí ya tengo la derivada respecto a x, pero me están indicando que es en el punto x. Obviamente aquí x va a valer 1 y y vale el logaritmo natural de 2. Bueno, si me hacen favor de ir a traer, primero de darle stop a su video e irme a traer una calculadora, y enseguida, una vez que ya tienen su calculadora, entonces vamos a escribir lo siguiente. Vamos a dar paso a la sustitución. Vamos a sustituir el punto que nos están indicando. En este caso nos están indicando que la función derivada respecto a x en el punto 1, logaritmo natural de 2, va a ser igual a e. Aquí tenemos a e, es esta e, pero es elevado a la x cuadrada. ¿Qué significa esto? Significa que va a ser elevado a, primero tenemos aquí a y, ¿y quién va a ser y? Logaritmo natural de 2. Por lo tanto, escribimos logaritmo natural de 2. Y aquí como x, el valor que me están dando es 1, sería 1 por 1, 1. Entonces ya no tiene caso que yo vuelva a reescribir el 1, sería retrabajar nuevamente. Y aquí de igual forma, esta x es aquí como si tuviera yo 1 imaginario, entonces ya no tiene caso que lo vuelvan a reescribir. ¿Por qué? Pues porque cualquier número multiplicado por 1 o cualquier expresión multiplicada por 1, pues nos va a dar la misma expresión. Por lo tanto, ya no la estamos escribiendo aquí, pero no se me confundan aquí, por favor. Aquí vamos. Entonces, ahora aquí, paréntesis, reescribimos el paréntesis, bajan el número 2 y después escriben en lugar de x nuevamente, sería 1, pero como no tiene caso que yo lo escriba por la misma situación que les acabo de decir, entonces sería 2 por y. ¿Y quién es y? Logaritmo natural de 2. Entonces sería 2 logaritmo natural de 2 más e elevado nuevamente, como me indica aquí que es x cuadrada, sería 1 al cuadrado, me daría 1, ya no tiene caso que yo lo escriba, sino aquí lo escriben imaginariamente, sería 1 elevado a multiplicar, sería logaritmo natural de 2. Y esto va a ser igual a, ahora con su calculadora que fueron a traer hace ratito cuando le pusieron esto para el video, necesito que me realicen e elevado a la logaritmo natural de 2, e elevado a la logaritmo natural de 2 por 2 logaritmo natural de 2. Si ustedes realizan esta operación en la calculadora, les aparece 4 logaritmo natural de 2 más, ahora nuevamente con su calculadora escriban e logaritmo natural de 2 y les aparecerá 2. Entonces aquí al realizar esta reducción, nosotros sabemos que el logaritmo natural de 2 es 1.44. 1.44 lo pueden multiplicar por 4 y lo suman con 2 y ese sería el resultado final. O bien me lo pueden dejar indicado como en este caso, que estamos dejándolo indicado 4 logaritmo natural de 2 más 2. Y ese sería el primer resultado. Ahora, quiero que por favor aquí pongan stop al video y hagan exactamente lo mismo pero con la función y. Ok. Después de que le hayan puesto stop al video, necesito que ahorita revisen la solución. La solución sería la siguiente. La derivada respecto a xy, perdón, la derivada de xy respecto a la variable y va a ser igual a, vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que ahora vamos a derivar respecto a y la misma función. Reescribimos nuevamente x elevado a la x cuadrada y,
nada más la reescribimos multiplicado por lo que es la derivada de la función exponencial. La derivada de la función exponencial que tenemos aquí va a ser igual a, es como si tuviéramos ahora aquí x cuadrada y, la derivada de x cuadrada y, ustedes saben que la derivada de y sería 1, ¿no? Entonces 1 por x cuadrada pues sería x cuadrada, entonces escribirían aquí x cuadrada. Y es este x cuadrada que tenemos aquí abajo, multiplicado por x cuadrada. Ahora, si ustedes observan aquí esta x cuadrada con esta x, se pueden reducir. ¿Por qué? Pues porque es una multiplicación, ¿no? Entonces podemos decir que esto va a ser igual a x por x cuadrada, pues nos daría x cúbica, que es lo que tenemos ahí. Y únicamente reescribo e elevado a la x cuadrada y. Bueno, esta y va como exponente aquí, abusados. Bueno, entonces la derivada parcial de f respecto a y en 1 logaritmo natural de 2, bueno, volvemos a repetir que 1 es el valor de x y logaritmo natural de 2 es el valor de y. Por lo tanto, la derivada de 1, logaritmo natural de 2 respecto a y va a ser igual a, aquí repetimos lo mismo que en la parte de arriba, nada más que obviamente con otros datos. No tiene caso que yo vuelva a escribir aquí, sería x cúbica. Entonces en lugar de escribir x cúbica colocaría 1 al cubo, que nos va a dar lo mismo, 1 elevado a la 1 por perdón, elevado al logaritmo natural de 2, porque esta y estaba aquí como exponente. Y de igual forma, el x cuadrado que está aquí sería 1 por 1, 1, entonces sería 1 y ya no tiene caso que yo lo reescriba. Entonces me quedaría e elevado al logaritmo natural de 2 y e elevado al logaritmo natural de 2 sería igual a 2. Y esta sería nuestra respuesta final de la derivada parcial. Si se dan cuenta, está muy sencilla. La forma en cómo podemos derivar es la imitación de lo que son derivadas de una sola variable, con la diferencia de que pues aquí es de una variable, ya sea x o sea y. Y su gráfica la podemos observar aquí de igual forma. La observamos aquí su gráfica. La gráfica de color azul es la función original y la gráfica de color morada es la gráfica de la función ya derivada, pero respecto a x. Entonces aquí ya tenemos aquí la función. Y esta figura, la figura que se observa aquí en blanco y negro, fue tomada del libro del autor Larson de cálculo multivariable. Entonces, por si quieren revisar más acerca del ejemplo, ahí pueden encontrar la solución también. Y finalmente tenemos un ejemplo 3, pero para este ejemplo 3 me gustaría mucho que ustedes solitos lo realizaran, que den stop al video y al final yo les pongo la solución, ¿ok? De este ejemplo 3. Bueno, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Agradezco mucho que estén el día de hoy conmigo acompañándome y escuchando esta clase. Por favor, si tienen alguna duda, escríbanme al correo lucy-s13@hotmail.com o bien también escríbanme en sugerencias o comentarios en el canal de YouTube y ahí yo les estaré respondiendo. O si eres mi estudiante, pues escríbeme en la plataforma, en el foro de dudas, por favor. Agradezco mucho su atención, jóvenes, y a todo el público que me escucha. Y si no, también les hago la invitación para que se suscriban a mi canal. Si es que les gustó esta clase o alguna otra clase, búsquenme como Lucely Rodríguez González. Gracias. Chao.